Compartimos pantalla. Igualito les voy a preguntar si ven la imagen, todo, ¿no? Igual. Bien, chicos, están viendo anatomía del sistema nervioso, generalidades, neuronas, neurotransmisores. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a compartir. Bien, chicos, entonces empezamos. Bien, anatomía del sistema nervioso. Entonces, vamos a empezar neuroanatomía. Este capítulo, todo esto lo que es neuroanatomía, es muy bonito. Es amplio, eh, pero es muy bonito y acá la clave es tratar, tratar de explicarles de una manera que entiendan lo que es la neuroanatomía, ¿ya? Lo que es la neuroanatomía. Entonces tenemos que en primer lugar conocer el substrato de lo que es la neuroanatomía, que es el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso. Entonces vamos a ver el día de hoy generalidades del sistema nervioso. Vamos a ver a la neurona, que es la célula, digamos, por excelencia del sistema nervioso, y los neurotransmisores, ¿no? Que son componentes generalmente químicos, ¿no? Que permiten la comunicación, la transmisión de los impulsos nerviosos de una neurona a otra neurona, o bien la transmisión del impulso nervioso de una neurona a un órgano efector, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos, ¿no? Acá tenemos el sistema nervioso humano regula y coordina las funciones y actividades del cuerpo. Miren, ¿no? Regula y coordina, ¿no? ¿Ya? Las funciones, ¿no? Junto con el sistema endocrino, es el rector y coordinador de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo, ¿no? Eh, es importante precisar esto, miren, actividades conscientes, ¿no? Un movimiento, por ejemplo, de un músculo voluntario es una actividad consciente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, ¿no? De hablar, estoy hablando con ustedes y estoy moviendo el cursor, ¿no? Estoy moviendo el puntero, estoy haciendo unas actividades que están reguladas y coordinadas por el sistema nervioso y son conscientes. Sin embargo, hay actividades también inconscientes, ¿no? Que nosotros hacemos, el cuerpo realiza, ¿no? El hecho, ¿no? Por ejemplo, de caminar implica una serie de actividades reguladas por el sistema nervioso, ¿no? En la cual a veces se vuelve inconsciente. O sea, nosotros caminamos y no estamos ahí de manera consciente. A ver, muevo tal músculo, hago tal músculo. No, caminamos de manera inconsciente, ¿no? Pero hay actividades inconscientes que podemos volver conscientes, ¿no? Por ejemplo, yo estoy caminando de manera inconsciente, de repente pum, tomo conciencia y digo, ¿verdad, no? Que estoy caminando, tengo equilibrio, todo. Entonces lo podemos volver conscientes, ¿ya? Ahora, dice que con el sistema endocrino, perfecto, ¿no? Pero hay una diferencia entre el sistema nervioso y el endocrino, ¿no? El sistema nervioso regula y coordina las funciones igual que el sistema endocrino, solo que el sistema nervioso lo hace de manera rápida, el sistema endocrino lo hace de manera lenta, pausada a través de sustancias llamadas hormonas, ¿no? En cambio, este se hace de manera rápida a través de la transmisión de un impulso nervioso. El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora, ¿ya? Sensorial o sensitiva, ¿no? Percibe los cambios, estímulos, ¿no? Internos, externos, con los receptores, ¿no? U órganos receptivos, ¿no? Los cambios incluyen una amplia gama de factores físicos como la luz, presión o concentración de sustancias químicas disueltas, ¿no? Entonces hay una actividad sensorial, ¿no? Sensitiva, ¿no? Percibimos, ¿no? Cambios, ¿no? ¿Ya? Cambios
internos y externos, ¿ya? La función motora provoca respuestas de músculos o glándulas, ¿ya? El sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que actúen o inhibirlos, ¿no? Entonces hay una función sensorial, sensitiva y una función motora, ¿no? A nivel de músculos y glándulas, ¿ya? Y entre ambos está la función integradora, ¿no? Analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas. Se activa o modifica por la información que está almacenada y se recupera en la memoria, ¿no? Entonces, esta es una función que integra, ¿no? Integra, ¿ya? Entonces, tenemos una actividad sensorial sensitiva, ¿ya? Una función motora y una función integradora, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a ver, cuando hablemos de la parte sensitiva, ¿no? Sensorial, vamos a hablar de aferencias, aferencias. Es decir, lo que va del receptor hacia el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, eso es una aferencia. Y cuando hablamos de lo motor, hablamos de eferencias, ¿ya? Eferencias. Una cosa es aferencias, lo sensitivo, y otra cosa, eferencias, lo motor. Es decir, lo, ¿no? Lo que va del sistema nervioso al órgano efector, ¿ya? Al órgano efector. ¿Ya? Entonces, cuando de aquí en adelante yo digo, no hay aferencias, ¿no? Ya sabemos, el doctor está hablando de cosas sensitivas. Y cuando hablemos de eferencias, está hablando de cosas motoras, ¿ya? ¿Ya? De repente, un ejemplo nos, nos puede ilustrar esto, ¿no? Eh, yo percibo el dolor, ¿no? Es sensitivo, ¿no? ¿Ya? Percibo el dolor. Me clavo con un alfiler. Hay un receptor ahí. El dolor, percibe el dolor y es llevado por vías aferentes, sensitivas. Es llevado, ¿no? Y llega ahí neuronas integrados y se produce una respuesta. La respuesta es de que yo me he clavado el dedo, percibo el dolor, aferencia, y mi respuesta es retiro el dedo. O el fuego, ¿no? Pongamos, ¿no? Pum, mi dedito hace contacto con el fuego, siento el dolor, es una aferencia. ¿Y qué ocurre? Retiro el dedo, no lo dejo ahí, ¿no? Retiro el dedo porque me he quemado. Eso es una eferencia, eso es motor. Entonces, así más o menos ya se está entendiendo todo esto de lo que es sensitivo y motor, ¿no? Aferencia sensitiva. Entonces, percibo el dolor, va por vías aferentes, sensitivas, retiro el dedito, va por vías eferentes motoras, ¿no? Actúa sobre los músculos, ¡pum! Me hace retirar el dedo, ¿ya? Muy bien. Entonces, mapa conceptual, funciones del sistema nervioso. Funciones del sistema nervioso. Tiene una función sensitiva, una función motora y una función integradora. Sensitiva, interna y externa. Interna, ¿no? Produce sensaciones glandulares y regulación de órganos, ¿no? Hay aferencias internas de las cuales nosotros no somos conscientes, ¿no? ¿Ya? Externas, produce sensaciones de acuerdo a colores, olores, temperatura, dolor, etcétera, ¿no? Entonces, estos son externas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Olores, ¿no? Siento olor, está yendo por una vía aferente sensitiva, ¿no? Estoy percibiendo algo de externo, no interno de mi cuerpo, sino externo, ¿me entienden, no? Percibo colores, ¿no? Entonces va por una vía aferente a través del nervio óptico, ¿no? Va, ¿no?
temperatura, percibo el calor, el frío, son efectos externos, ¿no? Son sensaciones externas, ¿no? Calor, frío, no percibo. El dolor, ¿no? Entonces todo eso va por unas vías aferentes, ¿no? Sensitivas, externas, ¿no? En este caso, producidas por eh, estímulos externos, ¿no? No se olviden de eso, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Entonces, así tenemos aferencias producidas por estímulos externos, como también hay aferencias internas, ¿no? Internas, o sea, de las cuales no somos conscientes, ¿no? La función motora produce contracciones musculares para el movimiento, ¿no? ¿Ya? Para el movimiento. Y la función integradora analiza la información recibida y se toman decisiones que afectan la conducta, eh, ¿no? Depende de un estímulo, un peligro lejano, ¿no? En otras palabras, analiza y se toma una actitud, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sensitivo, externa, me quemo, temperatura alta, me estoy quemando el dedito, se produce una respuesta motora. Retiro el dedito, ¿no? Pero para que se haya producido esta respuesta, debe haber algo integrador, ¿no? Ha analizado la información recibida, dolor, me estoy quemando, tomo una decisión, una conducta, ¿no? Generalmente, a veces esta función integradora, digo generalmente, no siempre se da a nivel de la corteza cerebral. Ya, o sea, la corteza cerebral analiza la información recibida e inmediatamente toma una decisión, ¿no? Nuestra corteza cerebral es la que da la orden, ¿no? Digamos, retira el dedo, te estás quemando, pues, ¿no? Se entiende que esto es de manera rápida, ¿ya? De manera instantánea. No es que uno está ahí quemándose el dedo. A ver, mientras se va integrando mi información, llega por vías aferentes. No, todo es rapidísimo, ¿ya? Controla nuestra hambre y nuestra sed, el ciclo sueño-vigilia, regula la temperatura corporal mediante el hipotálamo, las emociones mediante el sistema límbico, ¿no? Y pensamientos, aprendizaje y memoria mediante el hipocampo, movimiento, equilibrio y coordinación mediante el cerebelo, interpretar la información recibida a través de todos los sentidos, ¿no? Funcionamiento de nuestros órganos internos, lo que es el pulso, la digestión, reacciones físicas, emocionales. Si se dan cuenta, prácticamente controla, regula, coordina todas nuestras funciones del sistema nervioso, ¿no? Desde, ¿no? Es la temperatura a través del hipotálamo, ¿no? La temperatura corporal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá en el hipotálamo tenemos el centro que regula la temperatura corporal, entonces cuando hay fiebre, por ejemplo, ¿no? Proceso de aumento de la temperatura, ¿no? Es el hipotálamo el que está regulando eso, ¿no? El hambre, ¿no? Tenemos también a nivel del hipotálamo el centro orexígeno y anorexígeno, ¿no? Es decir, el centro de del apetito y de la saciedad, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, un daño, por ejemplo, ¿no? En estos centros va a llevar a que la persona, por ejemplo, este, no pueda saciarse, ¿no? Sigue comiendo, comiendo y nunca se siente esa saciedad. Nosotros normalmente tenemos hambre, entonces ahí está actuando el, el centro, ¿no? Del hambre, ¿no? El centro del apetito. Tenemos hambre, comemos. Entonces, cuando comemos, se envía información, ¿no? Al hipotálamo y se va activando el centro de la saciedad, ¿no? Entonces llega un momento en que yo estoy saciado, ¿no? Entonces ya estoy lleno, ya no puedo más, ¿no? Entonces, corto, ¿no? Entonces, eso hasta
regulado por eso, ¿no? El ciclo sueño-vigilia, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Lo normal, lo normal es que el sueño y la vigilia tienen un tiempo circadiano, un ritmo circadiano, ¿no? En el día estoy despierto, en la noche estoy durmiendo, ¿no? Se activa este ciclo circadiano de vigilia-sueño, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas que trabajan de noche? ¿No? Están alterando esto. Entonces ahí ya se lleva, estoy voluntariamente alterando esto y lógicamente me lleva a trastornos, ¿no? Con el tiempo. Por eso es recomendable que estas personas no trabajen todos los días así, ¿no? Tienen tiempos de reposo después, ¿no? Por ejemplo, ustedes como médicos, algunos van a tener ese ritmo de vida, ¿no? Dependiendo de la especialidad que escojan, ¿no? Si escogen una especialidad en la cual tengan que hacer guardias nocturnas en los hospitales, van a tener que alterar esto, ¿no? Y eso con el tiempo puede llevar a una serie de trastornos. Entonces, es recomendable que después de una guardia, por ejemplo, nocturna, tengan 2 días de descanso para que se habilite, se regule nuevamente todo esto, ¿no? Em, y como les digo, ¿no? Dependiendo de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene una especialidad como dermatólogo, bueno, trabaja en el día y en la noche no es necesario que esté, ¿no? Pero un cirujano, por ejemplo, un ginecobstetra, tienen que estar haciendo guardia. Ahora, ustedes como estudiantes van a tener que hacer guardias y como internos, ¿no? Van a tener que alterar esto, pero después, dependiendo de la especialidad, ¿no? Esto era como un ejemplo. Las emociones a través del lo que conocemos como el sistema límbico, ¿no? Las emociones, ¿no? Esas emociones que tenemos está regulado, ¿no? Si, por ejemplo, se infarta esta zona del sistema límbico, altera las emociones, ¿no? Entonces, hay personas que sufren un infarto en esta zona, no llega sangrecita a esa zona, se infartaron, ¿no? Hubo un problema vascular y sufrió un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? O sea, no llegó sangrecita, murió esa zona o se alteró esa zona. Son personas que cambian, ¿no? Sus emociones, ¿no? Hay también un centro de la conducta, ¿no? ¿No? Personas que dicen, no, tenía una conducta así, ahora es diferente, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Aprendizaje, etcétera, ¿no? Miren, el movimiento, equilibrio y coordinación mediante el cerebelo, ¿no? Hay un síndrome cerebeloso. Cuando está afectado el cerebelo, en el llamado síndrome cerebeloso afecta el movimiento, el equilibrio y la coordinación, ¿no? Son personas, yo tengo un amigo que terminó con un síndrome cerebeloso producto de un accidente de tránsito, ¿no? Él chocó su camioneta se estaba yendo a La Joya, mejor dicho, estaba regresando de La Joya, se fue invitaron a una parrillada, estuvo ahí en la parrillada, lastimosamente, pues ustedes saben, en las parrilladas se toma un poco de licor, según él tomó poco, porque tenía que conducir, y estaba regresando, y por la variante, en una curva, el otro carro invadió y chocaron frontalmente, ¿no? Estuvo grave y tuvo todas las de perder por el hecho de que le hicieron el dosaje y tenía algo de licor, ¿no? A pesar de que el otro carro invadió el carril, ¿no? Eh, Iba con una persona al lado que falleció y él quedó con estos daños, ¿no? Entonces quedó con un síndrome cerebeloso, ¿no? Es decir, no tenía equilibrio, no coordinaba y tenía un problema en el habla, ¿no? Entonces él es abogado y le irritaba mucho el hecho de que cuando él se recuperó o salía a la calle, la gente pensaba que estaba borracho. Así de simple. Pensaban que estaba borracho, ¿no? Porque tenía todas las características de un borracho, porque el borracho tiene un síndrome cerebeloso. La persona que toma, ustedes han visto, se matan de risa viendo los videos ahí, como no mantienen el equilibrio, no coordinan y no tienen un movimiento coordinado, ¿no?
O sea, caminas yéndote para un lado, quieres agarrar una cosa y no puedes porque no hay coordinación, ¿no? Entonces quieres agarrar, por ejemplo, el vaso y el vaso de otro lado, y no hay el equilibrio. Entonces, un síndrome cerebeloso, eh, mejor dicho, el borracho, la persona que está ebria, tiene un síndrome cerebeloso provocado por el licor, ¿no? Cuando ya está mareado, ¿no? Y ¿no? Entonces, provocado por el licor. Entonces, este amigo tiene igualito, ¿no? Entonces, la gente a veces, él entra, por ejemplo, a un restaurante, así caminando, y toda la gente se aleja y hasta algunos le han dicho, este borracho, y él no está borracho, ¿no? O sea, tiene este problema. Bien, interpretar la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto les doy algunos ejemplos para que vean la importancia de esto, ¿no? Partes del sistema nervioso central y sus funciones. Miren, la corteza cerebral, ¿no? Cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Percepción sensorial, ¿no? De los cinco sentidos, el movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones, los pensamientos, ¿no? Entonces, cuando hay un daño en la corteza cerebral, puede dañar estas funciones, ¿no? Si el daño es localizado, afecta a uno de estos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Puede haber un infarto y puede afectarse el centro del lenguaje. Entonces la persona no puede eh, expresarse, no puede, dependiendo, ¿no? Incluso hay algunos que tienen, dependiendo del sitio afectado, pueden entender, pero no pueden hablar. O sea, yo entiendo, pero no puedo hablar, ¿no? Otros que pueden tener lenguaje hablado, pero no entienden lo que uno les dice, ¿no? Entonces son ejemplos, ¿no? Del daño de la corteza cerebral, ¿no? Hay el llamado síndrome del cautivo. Es terrible, ¿no? Son personas que están vivas, pero tienen la corteza cerebral muerta, ¿no? Entonces, pues están vivos, o sea, su corazón sigue latiendo, todo, pero la corteza cerebral está dañada, ¿no? Entonces, es bien terrible, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, de la corteza. Luego tenemos el tálamo, ¿no? Y los núcleos grises, ¿no? Interesante esto, el tálamo, ¿no? Estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral, ¿no? Control del movimiento y del tono, ¿no? Eh, el tálamo, vamos a ver que es como una especie de estación. ¿A qué me refiero, no? Cuando hagamos el día viernes lo que son las vías medulares, la médula espinal, la médula espinal que está alojada en el conducto raquídeo, en la columna vertebral. ¿Se acuerdan cuando vimos las vértebras, no? Les hablaba de un conducto, ¿no? Que es el conducto raquídeo por donde pasa la médula espinal, ¿no? Entonces, esta médula espinal, chicos, es una, si quieren, como una vía, ¿no? Como una carretera, ¿no? Por donde pasan vías, ¿no? En un sentido y en otro sentido, ¿no? Entonces va a haber vías ascendentes y vías descendentes. Las vías ascendentes van por la médula, van por el tronco encefálico, ¿no? Las vías ascendentes llegan al tálamo, que actúa como una especie de estación, y de ahí continúan hacia la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral, ¿no? Lo que dice acá, consciente. Entonces, la corteza cerebral hace consciente esto. Entonces, a nivel del tálamo llegan, ¿no? Algunas llegan del tálamo pasan a la corteza, se vuelven conscientes, otras no, otras pasan hacia el cerebelo u otras partes y son inconscientes, ¿ya? Entonces, es como una estación
que va a determinar cuáles se van hacia la corteza y cuáles a otros sitios, ¿no? ¿Ya? Eh, y es como una especie de estación, ¿no? Cuando hagamos, por ejemplo, vías medulares, que yo las voy a hacer, ¿no? Eh, ahí vamos a hablar de vías ascendentes y una vía es la vía espinotalámico-cortical, ¿no? Y ahí nos está diciendo espinotalámico-cortical, ¿no? Va espino por la médula espinal, tálamo, cortical, ¿no? Hay, por ejemplo, la, la vía termoalgésica. La vía termoalgésica, chicos, es la vía que conduce la temperatura y el dolor, ¿no? Pues se llama vía termoalgésica. Termo, temperatura, algesia, dolor, ¿no? La vía termoalgésica es una vía espinotalámico-cortical, ¿no? ¿Qué significa eso? Que asciende por la médula, por el tronco encefálico, hace estación en la corteza, en el tálamo, perdón, y de ahí pasa a la corteza cerebral, ¿no? Al área sensitiva de la corteza cerebral, donde se hace consciente, ¿no? Y de ahí vamos a ver que hay también vías descendentes, que son córtico talámicos espinales, ¿no? Es la vía contraria, córtico, se hace consciente y de ahí regresa, pasa por el tálamo, que es una especie de estación también, y de ahí se va hacia la médula, ¿ya? Entonces, bien importante esta función, ¿no? Como estación intermedia, ¿no? Entre la corteza cerebral y el tronco cerebral y la médula, ¿no? Control de movimientos del tono. El hipotálamo, control de la supervivencia, ingesta, temperatura. Acá, por ejemplo, ¿no? El hipotálamo regula la temperatura corporal, ¿ya? No confundir la vía termoalgésica que conduce la temperatura, el dolor, ¿no? Que va al tálamo, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros percibimos el calor, el frío, gracias a esta, ¿no? Percibimos también, por ejemplo, que me quemo mi dedito. Estoy percibiendo calor y va por la vía termoalgésica que conduce esta temperatura elevada y el dolor, ¿no? Y otra cosa es el control de la temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura corporal de 37 grados. Cuando se eleva ya estamos haciendo cuadros febriles, ¿no? ¿No? Entonces, una fiebre es porque está aquí a nivel del hipotálamo. Defensa, la sexualidad, ¿no? También está controlada a nivel del hipotálamo, ¿no? Ya, eh, hay casos, ¿no? De personas que sufren y daño, ¿no? En el hipotálamo y se vuelven totalmente asexuadas, ¿no? O sea, no le llama la atención el sexo, todo eso. Bien, estoy haciendo acá una breve revisión, ¿no? Porque después, a lo largo del curso, vamos a ir analizando cada una de estas, ¿no? El cerebelo, nuestro querido cerebelo. Tenemos acá, centro de la coordinación, integra la información que recibe de los cinco sentidos y la cerebral hace que el movimiento sea fluido y coordinado, ¿no? El cerebelo coordina, ¿no? Por eso les decía, un síndrome cerebeloso va a llevar una eh, total descoordinación, ¿no? En los movimientos, ¿no? Eh, hasta el hecho, por ejemplo, de que yo agarro un lapicero implica un movimiento coordinado, ¿no? Coordinado. El borrachito, por ejemplo, ya no puede agarrar bien el lapicero, no coordina. Es clásico, ¿no? Dicen, no puede ni siquiera meter la llave para abrir la puerta, ¿no? Porque está totalmente descoordinado por una intoxicación cerebelosa producto del alcohol, ¿no? Bien, el tronco encefálico, ¿no? Es la parte de acá, perdón, controla las funciones vitales, el latido cardíaco y la respiración, el ritmo sueño-vigilia también está controlado. Como van a ver, hay muchas funciones que son compartidas entre varios componentes, ¿no?
núcleo nervioso de los sentidos, movimiento de la cabeza y el cuello. Miren acá, ¿no? Controla funciones vitales, latido cardíaco y respiración. A nivel del tronco encefálico está el centro neumocardíaco, neumoregulador, ¿no? Hay centro de la respiración y el centro del latido cardíaco, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les decía cuál era el fundamento de la muerte por ahorcamiento? No confundí con la estrangulación, ¿no? La estrangulación es hacer presión en el cuello hasta que la persona se cortas una serie, ¿no? Eh, cortas, por ejemplo, la circulación, el flujo de aire y la persona va muriendo, ¿no? Otra cosa es el ahorcamiento, ¿no? O sea, que te ponen una soga al cuello y va. Entonces, ¿se acuerdan que se rompía una serie de estructuras, ¿no? El ligamento transverso y la apófisis odontoides del axis se desplazaba hacia atrás y lesionaba precisamente esto, ¿no? El centro cardíaco y el centro de la respiración en el tronco encefálico, provocando la muerte instantánea de la persona, ¿no? La médula espinal comunica el cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro, lleva los impulsos de movimiento voluntario e involuntario. La médula espinal, como vamos a ver, es una parte que está constituida por una serie de vías, ¿no? Que llevan hacia, ¿no? Conduce las sensaciones al cerebro a partir de un receptor, ¿no? Lo que les cuento, por ejemplo, eso de que me quemo el dedito, ¿por dónde viaja eso? Hay un receptor del dolor en mi dedo, me he quemado. Y de ahí llega a la médula y va por vías medulares hasta el tálamo y de ahí a la corteza donde se hace consciente y regresa la respuesta y va también por vías medulares hasta el órgano efector, en este caso el músculo, ¿no? Entonces, retiro el dedo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. Por eso los daños a nivel de médula espinal, la, los, los llamados TBM, traumatismos vértebro-medulares, con sección de la médula, lleva a que la persona quede imposibilitada, ¿no? Desde el segmento medular que ha sido dañado para abajo, ¿no? Entonces está imposibilitado para percibir sensaciones como para tener respuestas motoras, ¿no? Porque está seccionada la médula, ¿no? Hasta el momento no se ha logrado, son tantas vías que van por ahí que no se ha logrado eh, recuperar eso, ¿no? Recuperar eso. Una sección medular, o sea, se rompió la médula, se seccionó, te deja, dependiendo del sitio, ¿no? Te deja cuadrapléjico o parapléjico, ¿no? Entonces te deja imposibilitado, ¿no? Por eso tener mucho cuidado con con estos traumatismos, que generalmente a veces son producto de accidentes, caídas, ¿no? Había hace años un actor que hacía de Superman, se cayó del caballo, ¿no? Practicaba equitación, el caballo frenó en seco y él se fue y tuvo un traumatismo, fractura a nivel cervical con desplazamiento y sección medular, ¿no? Quedó cuadraplégico, ¿no? Entonces, eh, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ustedes han visto, no sé si alguno de ustedes es paramédico, ¿no? Yo cuando era estudiante de medicina, trabajaba como voluntario, ¿no? O sea, no me pagaban ni un centavo, era voluntario en el Cuerpo General de Bomberos del Perú, ¿no? Yo soy bombero, ¿no? Pero actualmente retirado, ¿no? Por motivos X, ¿no? Pero era, he sido bombero y entrenado en rescates y en mi época de estudiante trabajaba como paramédico y me acuerdo, ¿no? Cuando íbamos a un sitio donde había un accidente, lo primerito, inmovilizar al paciente y proteger la columna y la médula.
poníamos collarines, procurábamos. ¿Qué ocurre a veces, por ejemplo, un accidente? A veces ocurre un choque y la gente acomedida a veces crea más daño, ¿no? Entonces, a veces la gente con toda la voluntad del mundo quieren ayudar, ¿no? Entonces entran y encuentran una persona tirada ahí, la empiezan a jalonear todo. Entonces, al hacer eso, puede ser que de repente tiene una fractura en las vértebras, pero no están desplazadas, entonces no, la médula está inflamada, pero está completa. Pero al jalonearlo yo, provoco la sección medular, ¿no? Y la frego a la persona, ¿no? Entonces, eh, por eso cuando nosotros llegábamos, lo primerito que hacíamos era cuidar, inmovilizar al paciente con mucho cuidado, ponerle collarín para evitar esos desplazamientos de la columna. Decíamos, de repente la médula está todavía íntegra, está inflamada, está por el traumatismo que ha sufrido, pero no está seccionada, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Bueno, eso les contaba como una experiencia, ¿no? El hipocampo, sistema límbico, ¿no? Sede principal de la memoria y el aprendizaje, forma parte del sistema límbico, principal rector de las emociones, ¿no? Nuestras emociones a nivel del hipocampo y el sistema límbico, ¿no? Bien, acá para que vean lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso central, esto es una clasificación que se hace. Hay varias clasificaciones, ¿no? Hay esta que considera sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es una clasificación que podríamos decir nosotros eh, funcional, ¿no? Morfológica, ¿no? Morfológica. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, ¿no? Esto se conoce como encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Todos estos órganos, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, son órganos muy, muy delicados y están protegidos por estructuras óseas, ¿no? El cerebro, cerebelo, tronco encefálico están protegidos por todas estas estructuras, ¿no? Del cráneo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Que el cerebro, por ejemplo, está dentro de la bóveda craneana, ¿no? La médula espinal está dentro de la vértebra, lo que les decía, ¿no? Está dentro de la vértebra. Entonces, estos órganos que conforman el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, que conforman lo que conocemos como encéfalo, y la médula espinal, ¿no? Y la médula espinal, ¿no? Todo eso está protegido por estructuras óseas, porque son muy delicados, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? Acabo de decirles, las vértebras protegen a la médula espinal, ¿no? Y además de esta protección ósea, se encuentran recubiertos por unas estructuras membranosas, unas membranas que constituyen las llamadas meninges, ¿no? Las meninges son envolturas, membranas, son, ¿no? Tres, ¿no? Que vamos a verlo en la práctica, ¿no? ¿No? Que son la dura madre. Eh, Disculpen chicos, me están enviando un mensaje de... Un momentito chicos, estoy mandando un mensajito, me están enviando. Bien, entonces, estos órganos muy delicados, están protegidos por estructura ósea y también por estructuras, estas membranas que son las meninges, ¿no? Que tenemos tres, ¿no? Que son la dura madre, o llamada también paquimeninge, que es una envoltura resistente, ¿no? La
este aracnoides y vía madre, que son las leptomeninges, o sea, lepto es delgado, no son las meninges delgadas. Entonces son envolturas que protegen, y no solo eso, sino que también hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay que, aparte de la protección ósea y membranosa por las meninges, hay este líquido cefalorraquídeo que actúa como una especie de amortiguador, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Ahora, el sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios que hemos visto, de acuerdo, ¿no? Con los que los hemos torturado, ¿no? Tanto en miembro superior, miembro inferior, ¿no? Los nervios, ¿no? Que salen de los plexos braquiales, todo eso va a formar el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que llega al sistema nervioso central. Disculpen, chicos, me siguen mandando. Me acaban de informar, pero no, se han confundido de que había sustentación de tesis hoy día, pero yo no, sí, se han confundido. Me acaban de mandar, eh, sí, es otro jurado. Está confundido la secretaria, me está mandando ahorita, diciéndome de que en este momento está entrando una sustentación, pero yo no estoy. Es otro doctor. Sí, sigamos con lo nuestro. Bien, entonces, como ven, es muy bonito todo esto, ¿no? Pero no es complejo, sino es un poco amplio, ¿no? Acá, vamos. Voy a tratar de explicarles esto de una manera bastante sencilla, ¿ya? Em, Bien, miren, se produce la fecundación, ¿ya? Se produce la fecundación en el tercio externo de la trompa uterina a nivel de la ampolla, ¿no? Se une el espermatozoide con el ovocito y se forma el huevo o cigoto. ¿Ya? Este huevo o cigoto empieza a dividirse. De ser una estructura unicelular, todos hemos empezado así, se empieza a dividir en unidades llamadas blastómeras para finalmente formar una estructura llamada mórula, como una mora, ¿no? Entonces ya estamos pasando a ser seres unicelulares a seres multicelulares, ¿no? Finalmente, el embrioncito, el embrión va a adoptar una, una estructura que parece un disco, ¿ya? Que parece un disco. Por eso se dice embrión al estadio de disco. Primero bilaminar, luego trilaminar. Cuando es bilaminar, está formado por dos bilaminar, bi significa dos láminas, ¿no? Eh, dos capas, ¿no? Dos capas de células. Una que es el endodermo y otra que es el ectodermo. Luego aparece una tercera capita entre ambas, ¿ya? Una tercera capita entre ambas, ¿ya? Entonces ya pasa a ser un embrioncito al estadio de disco trilaminar. Entonces tenemos ectodermo, endodermo y entre ambos el mesodermo, ¿ya? El mesodermo. En este mesodermo, ¿no? Va a aparecer una estructura lineal que le llamamos notocorda, ¿ya? Esa notocorda va a inducir la formación del mesodermo y va a inducir cambios en el ectodermo suprayacente. Esta notocorda, que es como un cordón que sigue el eje axial del embrioncito, induce cambios
en el ectodermo que está por encima, ¿ya? El ectodermo que está por encima empieza a sufrir cambios, pero no todo el ectodermo, una parte del ectodermo. Y esa parte del ectodermo recibe el nombre de, que sufre cambios, recibe el nombre de placa neural, ¿ya? Entonces hay cambios en el ectodermo, no en todo el ectodermo, sino una zona, ¿no? Inducido por estos cambios inducidos por esta notocorda, esta estructura como un cordón que sigue el eje axial del embrioncito, ¿no? Ahora, esta placa neural empieza a invaginarse, empieza a hundirse, formando un surco. Ese surco recibe el nombre de surco neural, así de fácil, ¿no? Perdón, chicos, otra vez me está llegando, creo que se han confundido, me siguen mandando, o soy yo el que me he confundido, de repente tengo sustentación ahorita. Ya tendrá que ser pues, en otro, no, los voy a mandar, se han confundido, yo ayer, el día, les comento, ¿no? Ayer he revisado, todos los días reviso, y sí que hay una sustentación hoy día, pero es otro jurado. Una alumna que va a sustentar otro día conmigo, porque parece que han confundido. Me siguen mandando ahí, tengo que ahorita mandarles un mensajito, así que no soy yo el del jurado. Y siguen mandando. Bueno, disculpen chicos, mil disculpas. A ver un momentito, ya, perfecto. Ya les mandé un mensaje diciendo que no soy yo. Se han confundido en la facultad. Bien, entonces, les decía, se hunde para formar el surco neural, ¿ya? Y ese surco neural se va profundizando, ¿no? Hasta que empieza a adoptar una forma cada vez más tubular, hasta que finalmente terminan uniéndose formando un tubo, que recibe el nombre de tubo neural, ¿ya? Que recibe el nombre de tubo neural, ¿ya? Muy bien, entonces, me han entendido, ¿no? La, se diferencia primero el ectodermo en placa neural, ¿no? Esta placa neural empieza a hundirse, formando un surco. El surco se va profundizando hasta formar finalmente un tubo, ¿ya? El tubo neural. Entonces, es un tubo, así, ¿no? Largo que va de un extremo al otro extremo del embrioncito, siguiendo el eje axial, ¿no? Entonces va a tener, este tubo neural va a tener un extremo caudal y un extremo craneal, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, este tubo no puede estar abierto, tiene que cerrarse sus extremos, ¿no? Entonces, se le llama al que está, la abertura que está en la parte craneal, neuroporo craneal, y la parte que está hacia abajo, el neuroporo caudal. Ambos se tienen que cerrar. Si no se cierra, lleva una serie de malformaciones, ¿no? Se cierra. Muy bien. Y hacia el lado craneal de este tubito empieza a aparecer dilataciones. Se empieza a dilatar, ¿ya? Entonces, hacia el lado craneal se dilata formando una vesícula. Esa vesícula recibe el nombre de vesícula encefálica primitiva, ¿ya? Entonces el tubo neural se dilata en la parte craneal formando la llamada vesícula encefálica, primario primitivo, ¿ya? Un ratito, chicos. A ver. Ya. Sí, me acaban de mandar ya, sí. Ya se han dado cuenta que hay error. Bueno, sí, porque me entró la duda, chicos. Dije, ahorita he revisado. Dije, no vaya a ser que se me haya pasado.
Pero en eso yo soy bien cuidadoso. Bien cuidadosos. Las horas de sustentación de tesis, procuro que no se interpongan con mis clases, ¿no? Entonces, bien raro que yo haya aceptado en estas horas sabiendo que tengo teoría, ¿no? La semana pasada sí han estado sustentando esta hora, pero era porque teníamos era evaluación, o sea, no había clases teóricas. Bien, entonces ya felizmente se aclara. Bueno, entonces, les hablaba, se forma una especie de vesícula grande, que es la vesícula encefálica primigenia, primitiva. A partir de esta vesícula primigenia, se van a formar tres vesículas, ¿no? Una más craneal, otra, digamos, medial y una más caudal, y después el tubo neural, ¿ya? La primera vesícula, la más craneal, ¿no? Recibe el nombre de prosencéfalo, ¿ya? La que le sigue vendría a ser el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, y la que le sigue el romboencéfalo, ¿ya? Entonces, de la vesícula primitiva original se forman tres vesículas, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿no? El romboencéfalo, ¿ya? Muy bien, entonces para complicarles la vida, el prosencéfalo, del prosencéfalo se originan dos vesículas más. De este prosencéfalo se origina las vesículas telencefálica y la vesícula diencefálica. La telencefálica, que forma el telencéfalo, y la diencefálica, que forma el diencéfalo, ¿ya? El mesencéfalo queda como tal. Y el romboencéfalo se va a formar dos estructuras. Una que es el metencéfalo y otra que es el mielencéfalo. ¿Ya? Entonces, volvamos, para que no se confundan, el tubo neural se forma una vesícula grande, que es la vesícula encefálica primitiva. De esta vesícula encefálica primitiva se originan tres vesículas, de esta vesícula, ¿no? Origina tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. A su vez, estas vesículas van a originar otras, ¿no? El prosencéfalo va a originar las vesículas telencefálicas, que van a formar el telencéfalo, y la vesícula diencefálica, que va a formar el diencéfalo. El mesencéfalo queda como tal, y el romboencéfalo va a formar el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Son vesículas, tienen paredes y tienen una cavidad. Es como que fuera un globito. El globo han visto que tiene su pared, ¿no? Y tiene un contenido en el interior, ¿no? Entonces, estas vesículas igualito tienen una pared y tienen un espacio, ¿ya? Muy bien. Entonces, de las paredes, ¿no? De estas vesículas se van a originar una serie de estructuras. De las paredes del telencéfalo, de las paredes del telencéfalo, ¿no? Se forman los hemisferios cerebrales, ¿ya? ¿No? ¿No? Los hemisferios cerebrales, donde tenemos la corteza cerebral, el neocorte, los ganglios basales, el sistema límbico, todo esto. Entonces, de las paredes del telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué pasó del espacio? Lo que les acabo de decir. Estas vesículas tienen paredes y tienen un espacio. Las paredes, en el caso del telencéfalo, forman los hemisferios cerebrales, van desarrollando, forman. Y el espacio queda como los ventrículos laterales, ¿ya? Los ventrículos, el espacio, ¿no? No sé si me están entendiendo, ¿no, chicos? Las paredes, ¿no?
De estas paredes se forma, se desarrolla el hemisferio cerebral, pero el espacio va a constituir los hemisferios, los ventrículos laterales, perdón, esos espacios. Ahora, esto es en el telencéfalo. En el diencéfalo ocurre lo mismo. Las paredes del diencéfalo van a formar estructuras y el espacio, ¿no?, va a constituir un ventrículo, un espacio, ¿no?, que en este caso es el tercer ventrículo, ¿ya? Entonces tenemos los ventrículos laterales, que generalmente se clasifican como ventrículos laterales 1 y 2, así se les clasifica. Y el tercer ventrículo vendría a ser el espacio de la vesícula diencefálica. Y las paredes de este diencéfalo, de esta vesícula diencefálica, van a formar el tálamo, el hipotálamo, el tálamo, ¿no?, en la parte central, el hipotálamo hacia abajo, y se forma también una estructura que es el epitálamo, muy pequeño, que después desaparece, ¿no? También se forma la epífisis, ¿no? Y ya les dije el tercer ventrículo, ¿ya? ¿Ya, chicos? Muy bien. Esto es en prosencéfalo, no se olviden, ¿no? Ahora, el mesencéfalo, hemos visto, ¿no? El, el telencéfalo, sus paredes forman los hemisferios cerebrales, etcétera, y la cavidad forma los ventrículos laterales, ¿no? El diencéfalo, lo tenemos acá, va a formar las paredes, el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, y el espacio va a constituir el tercer ventrículo. Ahora, entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo hay comunicación, ¿no? Se comunican, ¿no? ¿Por qué digo los ventrículos laterales? Porque son dos, ¿no? Uno por cada hemisferio que se ha formado, ¿no? Se comunican con el tercer ventrículo a través de un orificio que se conoce como el agujero de Monro. Agujero de Monro. Comunica estos, ¿ya? Muy bien. El mesencéfalo queda como tal, ¿no? No va a formar otras vesículas, pero las paredes mesencefálicas, ¿no?, van a, ¿no?, formar, digamos, el contorno de un conducto, ¿no? Entonces, igualito, como hemos hablado acá, hay una cavidad, un espacio. Ese espacio es un conducto alrededor del cual se forma, está el mesencéfalo, ¿no? Acá, por ejemplo, también de este mesencéfalo se van a formar los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Superiores e inferiores, ¿no? ¿Ya? Y el conducto queda como el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio. Entonces, ventrículo lateral, tercer ventrículo, se comunica con el acueducto de Silvio que va por el interior del mesencéfalo para llegar al romboencéfalo, donde tenemos el metencéfalo, el mielencéfalo y tenemos el cuarto ventrículo, ¿ya? El cuarto ventrículo. Y este cuarto ventrículo se va a continuar con el conducto del epéndimo que está al interior de la médula espinal, ¿ya? Esto, que era el tubo neural, cuando ya se forman estas vesículas, ¿no?, secundarias, o sea, telencéfalo, y se forman los hemisferios cerebrales, el tálamo, todo eso, esto ya deja de ser tubo neural y se convierte en médula espinal, ¿ya? Y en el interior de la médula espinal hay un conducto que es el conducto del epéndimo, ¿no? Entonces, se están dando cuenta que hay un sistema ventricular y acueductal, ¿no? Hay ventrículo lateral, hay tercer ventrículo, hay acueducto de Silvio, hay cuarto ventrículo, conducto del epéndimo, ¿ya? Conducto del epéndimo. Todos estos se comunican. ¿Y qué hay en esas cavidades? Hay líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Ya, chicos? No se olviden de eso. El mesencéfalo forma un mesencéfalo como tal, ¿no? Claro, tenemos el mesencéfalo. El romboencéfalo forma el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? El cuarto ventrículo, ¿no? Del metencéfalo, de las paredes del metencéfalo, se forma el cerebelo, la protuberancia, ¿no? Protuberancia anular, o llamado también puente, ¿no?
protuberancia o puente, ¿no? Se forman los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y del mielencéfalo se forma el bulbo raquídeo. Entonces, de esta manera he tratado de explicarles de una manera muy sencilla lo que es el origen del sistema nervioso a partir de lo que es el tubo neural, de las vesículas encefálicas, cómo se forma el tubo neural, ¿no? Y cómo se va formando, ¿no? Lo que les he hecho ahorita es un resumen de toda una clase que se hace en embriología, ¿no? Cuando ustedes hagan embriología van a volver a tocar esto, ¿no? Con mayor detalle, ¿no? Un momentito, chicos. Bien, siguen llegando los mensajes. Bueno, bien, cerebro anterior, telencéfalo. Ahora, este telencéfalo ya hemos visto cómo va formando los hemisferios cerebrales, ¿no? La corteza, el neocórtex, neo significa nuevo, ¿no? La parte más nueva de la corteza cerebral, los ganglios basales, el sistema límbico, ¿no? Se forma de este telencéfalo, ¿no? ¿Ya? El sistema límbico, el cerebro anterior del diencéfalo, se forma el tálamo, el hipotálamo. Eh, Les dije que había una estructura llamada epitálamo, pero esta generalmente es una estructura, digamos, muy pequeña, ¿no? Muy pequeña y que generalmente tiende a desaparecer, ¿no? El cerebro medio, el mesencéfalo, el cerebro posterior, el romboencéfalo, ¿no? Forma el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos visto el origen del sistema nervioso, ¿no? Organización del sistema nervioso, el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Ya lo expliqué, ¿no? El sistema nervioso central comprende el encéfalo, que está constituido por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, ¿no? Y la médula espinal, que en realidad la médula espinal no forma parte del encéfalo, ¿no? ¿Ya? El encéfalo, nosotros podemos decir que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo por estas estructuras, ¿ya? Sistemas nerviosos periféricos son los nervios craneales, los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios receptores, todos los nervios que hemos visto, ¿ya? El sistema nervioso periférico se subdivide, periférico, en somático y en sistema autónomo y sistema nervioso entérico. El somático, neuronas sensoriales, los sentidos, especiales y somáticos, neuronas motoras que conducen impulsos a los músculos, etc. Sistema autónomo, neuronas sensoriales autónomas, viscerales y neuronas motoras que conducen impulsos a músculos lisos, etc. ¿No? Que lo tiene. Entérico controla el tubo digestivo y es involuntario. Esta es una clasificación, ¿no? Termina el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El encéfalo formado por el cerebro, ¿no? El mesencéfalo, el tallo cerebral, y acá tienen, ¿no? El cerebro, el telencéfalo, el diencéfalo, con todo lo que se les ha explicado, el mielencéfalo, el tectum, los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? El tallo cerebral, el metencéfalo, el mielencéfalo, ¿no? El metencéfalo, puente, cerebelo, protuberancia, cerebelo, bulbo raquídeo, ¿no? El periférico, el autonómico y el somático. El autonómico, el sistema nervioso. Miren, en el autonómico, ¿no? Del periférico tenemos el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿no? A lo largo de todo el curso, fibras simpáticas, fibras parasimpáticas, ¿no? Eso forma parte del sistema autonómico, ¿no? Del sistema nervioso periférico. Ahí tienen, ¿no? Se pone a bailar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la neurona, ¿ya? A lo que es la neurona, nos quedan unos 10 minutitos. El viernes continuamos, no se preocupen. Vías medulares, de repente lo hacemos el día lunes, con calma.
y ya les aviso sobre las clases que van a hacer los docentes invitados, ¿no? Bien, la neurona, la célula por excelencia del sistema nervioso, ¿no? La neurona es el elemento básico en la conducción del impulso nervioso. No sé si en histología ya habrán visto neuronas, ¿no? Es una célula. Se dice que es la célula por excelencia del sistema nervioso. Una célula altamente especializada en la conducción de impulsos nerviosos. Está provisto de un cuerpo y de prolongaciones, ¿no? Al cuerpo se le llama soma neuronal y a las prolongaciones se le llama neuritas, ¿no? Estas prolongaciones pueden ser de dos tipos. Las dendritas, estas neuritas, ¿no? Que son las prolongaciones, pueden ser de dos tipos. Las dendritas y el axón, ¿no? Las dendritas que conducen el impulso nervioso de manera centrípeta, es decir, de la dendrita hacia el cuerpo, hacia el soma neuronal, y el axón que conduce el impulso nervioso de manera centrífuga o llamada celulífuga, es decir, del soma neuronal hacia afuera, ¿no? ¿Ya? Función, captar y transmitir la información desde los centros nerviosos, integra esta información para generar respuestas adecuadas y transmitirla a los órganos efectores, ¿no? Miren, acá tienen una neurona con su soma neuronal, miren su axón, ¿no? Su axón y tiene las dendritas, ¿no? Miren, acá, acá tienen el soma neuronal, el cuerpo de la neurona, y todas estas prolongaciones son las dendritas, ¿no? Las dendritas donde el impulso se conduce de manera centrípeta, de la dendrita hacia el soma neuronal, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y acá tenemos el axón con la conducción del impulso de manera celulífuga o centrífuga, ¿ya? Son las células que forman el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso hay millones, ¿no? En las neuronas se distinguen tres partes: el cuerpo o soma neuronal, la dendrita en número variable, prolongaciones, y el axón generalmente único, ¿no? Normalmente las dendritas actúan como entrada de información y el axón como salida. Por eso les decía, la dendrita tiene un impulso, conduce el impulso de manera centrípeta, ¿no? Recibe acá y lo conduce al cuerpo de la neurona. Y el axón como salida. Del cuerpo de la neurona sale, ¿ya? La longitud del axón es muy variable, puede ir entre 100 micras hasta 1 metro. Generalmente las que tienen axones bastante largos son las neuronas motoras, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos de neuronas, ¿no? Vamos a ver que hay neuronas de tipo motor y estas tienen axones bastante largos, ¿no? Y a veces estos axones dependen, por ejemplo, la longitud depende del animal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los axones de las neuronas motoras de las jirafas, ¿no? Van a lo largo de todo el cuellito de la jirafa, entonces esos miden metros, ¿no? En cambio de un ratoncito son pequeñitas, ¿no? Entonces depende ya del animal, ¿no? Partes de la neurona, miren, el cuerpo o soma neuronal, las dendritas, el axón, ¿no? El neurotransmisor, la dendrita. Miren chicos, a ver cómo vamos de tiempo. Sí, tenemos unos minutitos. El impulso llega, el impulso nervioso. Las neuronas son células altamente especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Los transmiten de una neurona a otra o bien de una neurona a un órgano efector, ¿ya? Eh, esta transmisión se hace mediante lo que nosotros conocemos como la sinapsis, ¿ya? Muy bien, entonces el impulso llega a través de la dendrita, ¿no? A través de las diferentes dendritas hacia el soma neuronal, ¿no? Es de manera centrípeta.
y del soma neuronal sale de manera centrífuga, ¿ya? La conducción de este impulso nervioso se ve facilitada cuando este axón se encuentra recubierto por una sustancia lipoproteica aislante llamada mielina, ¿ya? Entonces, acá se produce la conducción de tipo saltatorio. Esta mielina no envuelve de manera continua a todo el axón, sino que lo envuelve por partes, existiendo zonas donde no hay mielina. Esas zonas son los nodos de Rambier, ¿no? Entonces el impulso nervioso da una conducción de tipo saltatorio. Va de los sitios donde no hay mielina a los sitios, a estos nodos. De ahí salta, pasa al siguiente y así va pasando el impulso de manera saltatoria, ¿ya? De manera saltatoria va llegando, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, la presencia de esta mielina, esta sustancia lipoproteica aislante, favorece la conducción de tipo saltatorio y por lo tanto favorece la conducción del impulso nervioso, ¿ya? Entonces la mielina favorece la conducción del impulso nervioso porque favorece la conducción de tipo saltatorio, ¿ya? Estamos, ¿no? Entonces, esta mielina, por lo tanto, es importante para favorecer este tipo de conducción, ¿ya? Eh, cuando los niños cuando recién nacen, generalmente tienen gran parte de sus axones, de sus fibras amielínicas, ¿no? Y con el tiempo van mielinizando estas y por lo tanto van mejorando la conducción y van mejorando sus funciones, ¿no? Por eso un niño no puede caminar, no puede hacer un montón de cosas y poco a poco va adquiriendo eso. ¿Por qué? Porque se va mielinizando esto, ¿ya? Hay enfermedades degenerativas que llevan a la destrucción de esta mielina, ¿no? ¿Ya? Entonces son enfermedades degenerativas, ¿no? Que llevan a una pérdida de mielina de las fibras, de los axones o fibras, ¿no? Un axón, chicos, una prolongación de la neurona, y este axón también lo podemos, cuando sale del sistema nervioso, el sistema nervioso central recibe el nombre de fibra, ¿no? Entonces, no les sorprende encontrar que hablan de fibras mielínicas y fibras amielínicas, ¿no? Entonces, muy fácil, ¿no? La fibra mielínica es aquella que está provista de mielina y la mielínica sin esta mielina. Muy bien. Finalmente, los axones tienen una parte terminal que se llama el telodendrón. El telodendrón es donde se va a producir la sinapsis, ¿no? A través de los neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten el paso del impulso nervioso de este axón hacia una dendrita de otra neurona y hace el mismo recorrido. O bien puede ser ya de frente al órgano efector a través de la placa neuromuscular que está presente en el músculo, ¿no? Y actúa, ¿no? ¿Ya? Entonces, el neurotransmisor es una sustancia, generalmente dan toda esa química, porque también puede haber una sinapsis, hay una sinapsis química y una sinapsis eléctrica, ¿no? La sinapsis química es a través de neurotransmisores, que son sustancias que se liberan en este espacio llamado es el espacio sináptico, desde la membrana presináptica hacia la membrana postsináptica, que está acá donde hay receptores para estos neurotransmisores, ¿ya? Entonces, es necesario este neurotransmisor para la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? No, se nos fue la hora. Bien, solo explicarles algunas cositas acá de los neurotransmisores. Miren, hay enfermedades que afectan a los neurotransmisores, ¿no? Entonces no hay liberación de este componente químico que permite el pasaje del impulso nervioso de una terminación nerviosa hacia, de un axón, por ejemplo, de un telodendrón, hacia la dendrita de la siguiente neurona, ¿no? Entonces va a interrumpir esa transmisión, afecta la sinapsis, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Parkinson, ¿no? Que es una enfermedad que está
eh, ubicada, ¿no? Es una deficiencia a nivel de neurotransmisores, ¿no? Bien, hay un concepto, con esto termino, chicos, hay un concepto que es lo que es la plasticidad cerebral, ¿ya? Eh, con un ejemplo les voy a graficar esto. Miren, ustedes saben quién fue Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, un hombre brillante, un genio, ¿no? Y así a lo largo de la historia ha habido individuos así. Cuando Albert Einstein murió, surgió pues la duda, ¿no? ¿Por qué este hombre era excepcional con respecto a un hombre común y corriente? Entonces, lo que se vio, se trató de estudiar, ¿no? El cerebro de Einstein, ¿no? Fue guardado en la Universidad de Ulm, en Alemania, y se le estudió, se le pesó, se vio el grosor de la corteza cerebral, todos intrigados qué ha pasado, por qué era, ¿no? Encontraban que el peso era igual, todo era igual al cerebro de un hombre común y corriente. Entonces, ¿dónde estaba la clave? En el mayor número de sinapsis entre neuronas, ¿no? Eso se conoce como plasticidad cerebral. Nosotros podemos desarrollar mayor número de sinapsis. A mayor número de sinapsis entre neuronas, más capacidad tenemos. Y eso es lo bueno. No es que uno agarró y nació y con un número de sinapsis se quedó. Nosotros podemos desarrollar eso. Podemos desarrollarlo. Entonces, el cerebro de Einstein, la corteza cerebral, su sustancia gris, estaba lleno de sinapsis interneuronales, formando una especie de intrincada malla, red, ¿no? Una intrincada malla, una intrincada red ahí de... Eso es lo que lo hacía, no el número, ni siquiera el número de neuronas, ¿no? ¿No? Porque uno puede decir, yo tengo más neuronas que otra persona y por lo tanto soy más inteligente. No, es el número de sinapsis. Se ha visto pacientes lobectomizados, que son lobectomizados, se les ha sacado un lóbulo, ¿no? Del cerebro por diversos motivos. Entonces, teóricamente, si le está sacando una parte, va a tener menos neuronas, entonces esta persona va a terminar siendo menos hábil que una persona que tiene completo. Sin embargo, estas personas con estímulo, todo pueden desarrollar una capacidad intelectual tan igual o superior a una persona que tiene todo. ¿Me entienden, no? Entonces, no depende del número de neuronas, sino del número de sinapsis, de interconexiones entre neuronas. A mayor número de interconexiones, más hábil es la persona, ¿ya? Eso se conoce como plasticidad cerebral. Entonces, la buena noticia es que nosotros podemos desarrollar eso. Por eso se estimula, ¿no? Los niños se estimula para que bueno, desarrollen mayor capacidad de sinapsis neuronales, ¿no? Entonces, la persona se vuelve más capaz, ¿ya? Entonces viene la pregunta del millón, ¿y cómo lo desarrollo? ¿No? Así como voy a un gimnasio, quiero desarrollar mis músculos, ¿y cómo desarrollo eso? Mediante actividades que estimulen esto, ¿ya? Una actividad que estimula mucho la plasticidad cerebral es la lectura. La lectura. Yo me acuerdo cuando hacía mi maestría, nos dijeron un lema que ahora yo siempre lo tengo, ¿no? La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Tú quieres tener un cuerpo ejercitado, ¿no? Entonces, lo ejercitas, pues haces ejercicio, ¿no? Entonces, quieres tener un cuerpo atlético, ejercitas, ¿no? Igual, ¿no? La lectura haría lo que es el ejercicio a la mente, ¿no? Entonces, a mayor lectura, mayor van ustedes desarrollando eso, ¿ya? Entonces, hay que leer, ¿no? No solo leer cosas de medicina, sino leer. El médico debe ser una persona muy, muy preparada en todo aspecto. Yo me acuerdo tenía un profesor que decía, no sean, eh, como decía, no sean ignorantes o brutos preparados, algo así nos decía, ¿no? O sea, hay gente que son unos tigres en su especialidad, pero lo sacas de eso y no saben, ¿no? Uno debe cultivar todo, entonces eso es mediante la lectura.
lastimosamente, lo que yo estoy viendo es que las últimas generaciones ya no leen, ya no leen, no leen, solo quieren, y esto como una reflexión para ustedes chicos, ¿no? Yo estoy notando, ¿no? Que, no con ustedes, pero con otras promociones, que incluso en la época presencial notaba que solo quieren estudiar lo que uno les dice en clase, ¿no? Ahora, por ejemplo, las grabaciones hay que estudiarlas. Vayan al libro, lean. A mayor capacidad, más lectura, más leer, van a desarrollar más esto. Entonces ustedes van a notar que van a ser cada vez más capaces, ¿no? Entonces, es una manera de desarrollar esto, ¿no? Mediante la lectura. Lean. La juventud ahora ya no lee, ¿no? Y ya no agarra libros y lee. Tenemos, a lo mucho leerán esos mensajitos que mandan, pues, ¿no? Pero no, agarren libros, lean. Eso yo les aconsejo, ¿no? Entonces, una manera de desarrollar esta plasticidad cerebral, desarrollamos mayor capacidad de interconexiones neuronales, entonces nos volvemos cada vez más capaces. Eso es lo bueno, o sea, una persona no es que nació con una capacidad X y condenado, ¿no? Puedes hacerlo crecer, como también puedes hacerlo decrecer. Yo nací, pues, soy, pero bueno, no leo, no cultivo, no hago nada, entonces va decreciendo mi capacidad. Bueno, no los aburro más con eso, nos vemos chicos el día viernes. Entonces no se olviden la, las indicaciones que les he dado, ¿ya? No se olviden chicos las, ay, perdón, las indicaciones que vamos a tener la grabación que les he dado